Seguimos entonces con capacitor MOS. Ahora lo que vamos a ver es la región que se denomina de inversión. Hasta ahora lo que habíamos visto era que cuando teníamos una tensión que se denominaba tensión de flatband, el dispositivo no tenía cargas. ¿Sí? Si la tensión del gate era menor que la tensión de flatband, entonces lo que nos quedaba, esperen que vamos a dibujar sobre una de color blanco. Si la tensión entre el gate y el sustrato era menor que la de flatband, es decir, estábamos para allá, ahí estábamos en acumulación. En acumulación teníamos a la izquierda del óxido, teníamos carga negativa, a la derecha teníamos carga positiva. Esta era la distribución de cargas que nos quedaba. ¿Sí? Cuando llegábamos justo a B de flatband, ahí no teníamos carga en el dispositivo. Después íbamos para la derecha, nos metíamos en vaciamiento. En vaciamiento, ¿qué pasaba? En vaciamiento, la carga en el gate era positiva y la carga en el sustrato era negativa, que era por iones. ¿Sí? Y esto era una zona de vaciamiento, efectivamente. Bueno, hicimos la electroestática para eso y sacamos cómo era la carga. Y una de las cosas interesantes que vimos era que la X de vaciamiento era proporcional a la raíz cuadrada de BGB, de la tensión aplicada. Es decir, que al principio tiene una pendiente bastante grande y después se va achicando esa pendiente. Si la variación de la tensión fuese lineal con la variación de la zona de vaciamiento fuese lineal con la tensión, uno podría seguir haciendo la tensión aplicada al dispositivo tan grande como uno quisiera, y lo único que lograría es hacer más zona de vaciamiento de un lado y tener una carga en el gate cada vez más grande, ¿no? Pero el comportamiento sería así hasta infinito. Y eso no es lo que sucede. ¿Por qué? Porque la zona de vaciamiento cada vez crece menos. Cuando yo aumento la tensión que le aplico al capacitor MOS, esa zona de vaciamiento cada vez crece menos. Si yo, por decir algo, voy duplicando el valor de la tensión aplicada, pues la zona de vaciamiento va creciendo con la raíz cuadrada de 2 cada vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que a partir de una cierta tensión que se llama tensión de umbral, viene del inglés threshold, cuando yo llego a ese valor de BT, la zona de vaciamiento alcanza un valor que es prácticamente fijo. ¿Sí? O sea, cuesta mucho hacerlo crecer. Habría que poner una tensión muy grande para que la zona de vaciamiento crezca más a partir de ese valor. Y para los propósitos de este curso y para modelarlo de una manera sencilla, uno supone que queda fija la zona de vaciamiento en un cierto valor. Ok. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, lo que sucede a partir de ahí, fíjense, esto que hemos dibujado acá, es la zona de vaciamiento que llegó a ese valor máximo y no cambia más. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento, si uno dibuja esto, fíjense que vamos a tener una carga positiva en el gate acá contra el óxido. ¿Sí? Y después vamos a tener, después del óxido, vamos a tener la zona de vaciamiento, que es toda esta carga. Esto llamémosle QB, esto llamémosle QG. Está claro que QG es igual a menos QB.
¿sí? Porque se tiene que mantener la neutralidad de carga. Entonces, por más que ese impulso de carga que tenemos en el gate lo hayamos hecho finito, lo hayamos hecho un impulso, la carga total que tenemos en el gate contra el óxido es igual a la carga que tiene toda la zona de vaciamiento. ¿Está claro eso? Son iguales, pero de signo opuesto, pero la misma magnitud. Entonces, cuando yo le pongo una tensión BGB igual a esa tensión de umbral, la situación que tengo es esa. Llegué a la zona de vaciamiento máximo y tengo la misma carga en el sustrato que en el gate. ¿Qué pasa si ahora yo le aumento más la tensión al gate? Bueno, lo que sucede es que esta tensión en el gate se va a hacer más grande, ¿sí? Entonces yo ahora voy a tener a la QG original, la voy a haber agrandado en algo, delta Q, llamémosle, y por ende toda la carga negativa que yo tengo en el sustrato también tiene que aumentar en lo mismo. Ahora, si la zona de vaciamiento esta no se puede mover más, no puedo aumentar no puedo explicar ese aumento de carga negativa por una mayor zona de vaciamiento. La zona de vaciamiento ya está fija, tiene una distancia X de vaciamiento máximo. La densidad es Na, esa tampoco la puedo cambiar, porque digamos es físico, depende de cómo lo dopé. Entonces la única manera de que eso tenga más carga negativa es que aparezcan electrones. ¿Y dónde aparecen electrones? Ahí, justo abajo del óxido. ¿De dónde salen esos electrones? De la fuente. No se olviden que acá tienen una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación provee los electrones que van y se pegan contra la cara de abajo del óxido. Y esos son portadores, ¿sí? Eso es muy diferente que los iones que ustedes tienen formando la zona de vaciamiento en el sustrato. Porque los iones que están en el sustrato y que hacen la zona de vaciamiento no se pueden mover. Eso acuérdense, son átomos, es la carga que tiene el átomo y está fija la estructura cristalina, no se mueve. Le genera carga, pero no se mueve. Por el contrario, los electrones que vienen acá abajo y forman esto que se llama canal, eso sí se pueden mover. Entonces fíjense lo que han creado. Han creado un dispositivo, ¿sí? Donde entre los terminales de gate y de sustrato, ustedes ven un capacitor. Cuando la tensión de ese capacitor excede este valor que le llamamos BT, se le forma un canal por debajo del óxido con electrones que sirven para conducción. Si uno tuviera, y eso es lo que vamos a hacer después cuando tengamos el transistor, vamos a agregar dos zonas a la izquierda y a la derecha con muchos electrones, y entonces vamos a poner terminales ahí, y entonces con el campo eléctrico entre esos terminales los podemos mover para la izquierda o para la derecha, para donde quieran. Entonces, si la tensión es mayor que la de umbral, formamos el canal, tenemos portadores y podemos circular corriente. Si la tensión en el gate es menor que la de umbral, no hay portadores y por más que ustedes cambien la tensión entre la izquierda y la derecha, no va a haber nunca corriente. Es el equivalente a una llave controlada, ¿sí? Pueden decidir si pasa o no pasa corriente y hacer un dispositivo digital, o incluso pueden ir más allá. Pueden hacer un dispositivo donde ustedes, dependiendo la tensión que le den al gate, pongan más o menos canal y modulen la corriente esa que está circulando, ¿sí? Con lo cual pueden hacer un amplificador con eso también. Entonces esa es la idea, ¿sí? Ok, entonces lo que necesitamos hacer ahora es hacer la electroestática del dispositivo en este modo de funcionamiento. Entonces esta es la situación que nos va a quedar en inversión. Esta va a ser la carga del gate. A esta la vamos a llamar carga de inversión, ¿sí? Portadores, estos son los portadores.
portadores, en este caso son negativos, son electrones. Y esta es la zona de vaciamiento, acá tenemos Q de vaciamiento. ¿Sí? Llegamos a la zona máxima, o sea que esa carga ahí no cambia más. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a tomar algunas simplificaciones acá. Cuando tenemos la tensión entre el gate y el sustrato igual a BT, ahí nosotros vamos a decir que la zona de vaciamiento llegó a su máximo, con lo cual la carga del sustrato es máxima. La carga que vemos en el gate es menos esa carga del sustrato. Y lo que vamos a suponer es que en esa zona de vaciamiento no hay huecos, ¿sí? Obviamente porque se vació por completo, entonces no tenemos ningún hueco. Y la otra cosa que vamos a suponer es que tampoco hay ningún tipo de electrones móviles ahí, ¿sí? Los electrones serían los minoritarios en el material P, con lo cual serían muy pocos los desprecios, ¿sí? Muy parecido a la suposición que hicimos en la juntura PN, cuando dijimos, bueno, acá solamente me queda menos QNA. Entonces, en definitiva, esta carga que queda acá va a ser menos QNA por X de vaciamiento, ¿sí? No tengo que considerar ni huecos ni electrones, nada, ¿sí? Inclusive cuando la tensión justo vale BT, tampoco ahí digo que tengo electrones, ¿sí? Ahí solamente tengo esa situación de ahí. A partir de que yo aumento la BG por encima de la BT, ahí recién aparece carga de inversión, ¿sí? Entonces, supónganse, esta era la situación que teníamos, esta carga de acá se balanceaba con la carga de la zona de vaciamiento. Yo ahora le agregué esta carga adicional, delta Q, esta que está acá, y cuando yo aumenté la tensión del gate para generar esa carga extra en el gate, esa misma carga es la que se induce del otro lado la carga de inversión, obviamente con el mismo valor, ¿no? Esto que está acá es igual a esto que está acá. ¿Se ve? Entonces, ¿qué me va a quedar? La carga total que yo voy a ver en el sustrato va a ser carga de inversión más carga de la zona de vaciamiento. ¿Sí? Y eso, pero con signo contrario, va a ser igual a la carga que yo veo en el gate. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Van a ver que ahora la electrostática de esto va a quedar muy sencilla. Otra suposición más que hacemos. En inversión, es decir, cuando tenemos BG igual a BT, vamos a hacer otra suposición, y es que el potencial que alcanza el sustrato en la cara de abajo del óxido, que lo vamos a llamar phi sub S, es igual a menos phi P. ¿Qué quiere decir esto? Se los dibujo acá. Esto es densidad de carga, ¿no? Si yo estoy dibujando potencial, ¿sí? Acá, esto es sustrato tipo P, ¿sí? Con lo cual, acá, lejos de la zona de vaciamiento, yo sé que voy a tener phi P, ¿ok? Del lado del gate, yo sé que voy a tener
un phi n, ¿sí? Y si le estoy, eso eventualmente lo pude haber subido o bajado con alguna tensión externa, ¿no? Después adentro voy a tener una cierta caída de potencial en el óxido y después esto va a ser así. Entonces, phi ese es el valor este. Es cuánto vale el potencial justo en la cara de abajo del óxido. Entonces, ¿qué quiere decir tomar que phi s sea igual a menos phi p? Bueno, yo estoy levantando el potencial del gate, ¿sí? Y yo voy a decir que el dispositivo entró en inversión cuando yo vea acá en este lugar particular, en el canal, cuando yo vea la misma cantidad de portadores que veo en el sustrato, pero del otro tipo, ¿sí? Si yo acá, acuérdense que por la ley de los 60 milivolts, si yo tengo un cierto FIP, ese FIP está relacionado con la cantidad de portadores, ¿sí? Si yo tengo, no sé, un dopado en el sustrato de 10 a la 14, yo sé que voy a tener 10 a la 14, P va a ser 10 a la 14, ¿sí? Yo vengo en este lugar y voy a ver huecos con una densidad de 10 a la 14 huecos sobre centímetro cúbico, ¿sí? A eso le corresponde un FIP de 60 milivolts por el logaritmo en base 10 de 10 a la 14 sobre 10 a la 10, que es 4 por menos 60, menos 240 milivolts, ¿sí? Entonces, si yo digo que acá el potencial en el sustrato es menos FIP, estoy diciendo que acá el potencial van a ser 240 milivolts. Si yo no les digo nada a ustedes, si les digo que tengo silicio, que tiene un potencial con respecto al silicio intrínseco de 240 milivolts, ustedes me van a decir que ese silicio es tipo N y tiene un dopado y una cantidad de electrones igual a 10 a la 14. ¿Sí? Porque 240 milivolts con respecto al silicio intrínseco lo tiene silicio dopado N con 10 a la 14 de densidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso se llama inversión, porque pasamos de un sustrato que tenía una determinada cantidad de portadores a la misma cantidad, pero de signo opuesto de portadores. En ese punto, nosotros decimos, se invirtió. ¿Sí? Es eh, un poco caprichosa la definición o particular, pero en ese punto vamos a hacer, bueno, acá el punto de inversión sucede acá. Cuando BG alcanza BT, entonces tenemos esa cantidad de portadores electrones y a partir de ahí nos consideramos una inversión. ¿Podríamos haber elegido otra magnitud? Sí, digamos, es cuando uno considera que empieza a tener electrones en el canal. Cuando tiene 1, cuando tiene 2, cuando tiene 10, digamos, tomar la cantidad inversa a la que yo tenía en vez de huecos, electrones, digamos, suena razonable porque de alguna manera es una cantidad relativa a los portadores que ya había en el sustrato, ¿sí? Entonces, ahí vamos a clavar la referencia, vamos a decir, bueno, cuando la BG es igual a la BT, entonces lo que sucede es que el potencial S en el canal es menos FIP. ¿Sí? ¿En qué me ayuda esto? Bueno, me ayuda mucho porque yo ya sé cuánto vale la caída de tensión a lo largo de la zona de vaciamiento. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que la zona de vaciamiento tiene esta longitud, ¿no? Si yo estoy diciendo que en este punto tengo menos FIP y que en este punto tengo FIP, ¿sí? La caída de potencial es 2 FIP, menos 2 FIP. ¿Sí?
Entonces, esa suposición de que cuando la zona de vaciamiento llega a su punto máximo y tengo inversión, el potencial me queda fijo, me ayuda muchísimo porque no tengo que calcular más cuál es la caída de la zona de vaciamiento, ya lo tengo, vale menos 2 phi-p. ¿Sí? Si phi-p era menos 240 milivolt, menos 2 phi-p son menos 480 milivolt. Listo. Lo saco de una. Sabiendo nada más el tipo de dopado que tiene el sustrato, ya estoy sacando cuál es la caída de potencial en la zona de vaciamiento. ¿Sí? Y por supuesto, si se acuerdan, cuando habíamos hecho electroestática, la tensión en la zona de vaciamiento era 1 medio QNA dividido epsilon del silicio por X de vaciamiento al cuadrado. ¿Sí? Y esta zona, este potencial de vaciamiento vale menos 2 phi-p. Así que de ahí yo puedo despejar el ancho de la zona de vaciamiento máximo y me queda la raíz cuadrada de 2 por menos 2 phi-p, que es el potencial de la zona de vaciamiento. Dicho sea de paso, es positivo menos 2 phi-p, ¿sí? Porque phi-p es negativo. Por epsilon del silicio, ¿sí? Dividido QNA, todo raíz cuadrada. Así que se me simplificó, con esto se me simplificó enormemente. ¿Se acuerdan la ecuación que nos había dado la zona de vaciamiento en vaciamiento? Por si no se acuerdan, se las repito acá. 2 epsilon Q por NA sobre. Esto. La zona de vaciamiento nos había dado eso antes. ¿Sí? Obviamente que dependía de la tensión que yo le ponía ahí. ¿Sí? Ahora, y tenía que hacer un lío para sacarla, porque tenía que poner BGB, ver cuánto era la zona de vaciamiento y recién después venía esta fórmula, que es la que acabo de usar, y ahí sacaba cuál era la tensión en la zona de vaciamiento. Ahora, esto se me simplificó enormemente, ¿por qué? Porque yo sé que esto ya vale menos 2 phi-p. Entonces, de acá despejo directo cuánto vale la longitud de la zona de vaciamiento. ¿Sí? Entonces, esa parte, fácil. Si venimos acá, entonces, el potencial, ¿sí? En la zona de vaciamiento lo acabamos de fijar en menos 2 phi-p. Y ustedes me podrán decir, ¿y ese potencial no va a cambiar cuando yo aumente la tensión? Es pregunta. Claro, porque si cambiara, te cambiaría también el largo de la zona de vaciamiento, que supuestamente no pasaba más ahora. Exactamente. Exactamente. Como la zona de vaciamiento no cambia más, el campo eléctrico a lo largo de la zona de vaciamiento tampoco cambia más y el potencial a lo largo de la zona de vaciamiento tampoco cambia más. Entonces, esto se queda fijo para el resto de la historia. ¿Sí? Haga lo que haga yo, esto se queda fijo. Esta diferencia de potencial acá, esta se queda fija. Fíjense, este es el cable que sale al sustrato. Este es el terminal de bulk, de sustrato. ¿Sí? Acá está la caída entre el metal y el sustrato tipo P. Acá yo tengo phi-p, ¿sí? Y esta caída acá, de menos 2 phi-p, se me quedó enclavada. No se mueve más. Ese punto de ahí no se mueve más. ¿Sí? Esta es la caída de tensión que hay entre el gate y el sustrato. Esta sí la puedo mover, pero ¿qué va a pasar? Si yo esta manija me la llevo para arriba, este punto me lo llevo para arriba, pero este otro se queda quieto. Entonces lo que voy a estar haciendo es eso de ahí. Subo el potencial del gate, pero el potencial acá siempre se queda fijo. ¿Sí? Voy a tener que más caída en el óxido. ¿Sí? El que pasa a aguantar todo el exceso de tensión de gate que yo le ponga, ahora es el óxido, porque la zona de vaciamiento quedó fija y no puede variar más su tensión. ¿Sí?
Ok. Entonces, ¿cómo queda la tensión en el óxido? Bueno, la tensión en el óxido era QG sobre epsilon del óxido. ¿Sí? Sobre C del óxido, perdón. ¿Sí? Y QG es menos la carga de la zona de vaciamiento, que es QNA por X de vaciamiento sobre C del óxido. ¿Sí? Y X de vaciamiento lo acabo de despejar en la anterior. ¿Sí? Vamos a copiarlo acá. X de vaciamiento era 2 por menos 2 phi p por epsilon del silicio sobre QNA, raíz cuadrada. ¿Sí? Así que puedo reemplazar X de vaciamiento acá, y eso es lo que tengo en esta ecuación acá arriba. Fíjense, queda QNA sobre C del óxido por X de vaciamiento, que es la raíz de todo eso que está dentro. ¿Qué hago ahora? Bueno, fíjense que acá tengo QNA acá afuera y QNA acá adentro, adentro de la raíz. ¿Sí? Entonces meto adentro de la raíz QNA que está afuera como Q cuadrado por NA cuadrado, y se me cancela con el cuadrado, se me cancela con lo que está en el denominador, así que me queda QNA arriba. ¿Sí? Me queda solo C del óxido afuera, y adentro de la raíz me queda 2 QNA por epsilon del silicio por menos 2 phi p. ¿Ok? Esto es justo para, repito, ¿no? Justo cuando esta BGB la hicimos igual a la tensión de umbral. ¿Ok? Entonces tenemos acá los menos 2 phi p. La carga que tenemos en el gate es igual a la carga que tenemos en la zona de vaciamiento. Eso, ¿dónde lo usamos? Acá. Fíjense que esto lo cambiamos por esto. Si en el momento en que la tensión la hagamos más grande que la tensión de umbral, la carga del gate va a ser más grande que esa que pusimos ahí, que es QNA por X de vaciamiento, que es la carga del sustrato. Y va a aparecer carga de inversión. Pero ahora estamos justo en BG igual a B de umbral. Entonces no hay carga de inversión, y la que tengo en el gate es exactamente igual, y de signo contrario, a la que está en la zona de vaciamiento. Entonces, con eso saqué la B del óxido, con eso saqué, bueno, menos 2 phi p la tenía, con lo cual, si ahora yo quiero despejar la B de umbral, es muy fácil, hago mallas. La B de umbral es la tensión que yo le tengo que aplicar a todo el dispositivo, y todo el dispositivo que tenía yo. Primero las dos caídas en los contactos metálicos, que entre las dos sumaban phi b, la tensión de Flatband. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La tensión de Flatband era igual a menos phi n menos phi p. ¿Sí? Y después que tengo la tensión, esta era una, después tengo la tensión del óxido, y después tengo la tensión de vaciamiento. ¿Sí? La tensión en la zona de vaciamiento, ¿cuánto vale? Menos 2 phi p. La tensión en el óxido, ¿cuánto vale? Lo que acabo de calcular. Y esto es B de Flatman. Con lo cual, fíjense que hemos calculado de manera bastante sencilla cuál es la tensión de umbral. ¿Sí? Esa expresión que está ahí. Bueno, acá vamos a parar el video y lo vamos a seguir después.